Y yo no veo por qué no exigir eso mismo a los partidos políticos, que también recogen dinero de la sociedad, ya sea a través de las prerrogativas, recursos fiscales, o por los donativos que reciben para poder todos nosotros ver la película completa. Esto en adición a los informes de ingresos y gastos que ya entrega el IFE, pero que solo son parte de un todo, punta del iceberg, que ahora ignoramos. Concretamente propongo obligar a los partidos que tengan contabilidad patrimonial acumulativa a base de devengado por partida doble, que el IFE se apoye en la producción contable a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y con el apoyo técnico de la Comisión Mexicana de la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, para establecer los principios de contabilidad a usar por los partidos, de manera que la información de partido a partido sea comparable y entonces base pertinente para que los ciudadanos tomemos decisiones y ejerzamos contraloría social acerca de su probidad. Que los estados financieros sean auditados por contadores públicos independientes y que se publiquen en medios electrónicos e impresos. Esta propuesta se origina en la convicción que tengo de que junto con la libertad de prensa, el libre flujo de información financiera fidedigna y competente es la mejor defensa, créanmelo, para que no impere el abuso y la incompetencia. Apoyos de esta naturaleza son complemento, segunda generación, para nivelar las condiciones de la competencia electoral. Pareciera que es oportuno colar un exabrupto. Claro que hay simulación en la profesión contable, y también en la jurídica, y también en los médicos, y en lo que me quieran, pero también en la jurídica y en la contable y en los médicos hay gente excelente. Segunda pregunta: ¿cuáles deben ser los alcances de la fiscalización? La auditoría tiene limitaciones naturales, es decir, por más esmero y capacidad que tenga el fiscalizador, cuando se enfrenta a contubernios y a fraudes maquinados, las más de las veces, solo por casualidad, puede detectarlos. 4 objetivos básicos persigue el revisor: cerciorarse de que los datos sean pertinentes, que cumplan con las reglas del caso, en este caso, los artículos del COFIPE, cerciorarse de que sean ciertos y que esté todo lo que debe estar. En esto último es donde se presentan las mayores dificultades, y esto es precisamente por lo cual es tan necesaria que se fortalezcan por ley las facultades de fiscalización del IFE ya mencionadas, pues la mayoría de ellas sirven para poder cercar al tramposo y comprobar que omitió declarar ingresos y o que inventó gastos. De ahí que por lo que hace el alcance, desde el punto de vista técnico, considero que debe ser amplísimo, incluyendo las ediciones ya dichas y todo cuanto sirva al fiscalizador para que adquiera la certeza moral de lo que debía comprobar quedó debidamente comprobado. En este caso, que el dinero que fluye a la política surge de fuentes conocidas, legales, transparentes y que se utiliza para los fines establecidos por la ley. La dimensión ética en la respuesta a esta pregunta surge de las limitaciones propias de la fiscalización y se orienta a conseguir el apoyo de la ciudadanía para que a manera de controladores sociales denuncie las irregularidades desde que sepa en el manejo de los dineros políticos. Buen ejemplo de esto pudieran ser los casos de los amigos de Fox y del Pemex Gate. Trinquiñuelas perfectamente diseñadas, las cuales supongo que pudieron ser desencañadas
a partir de denuncias recibidas. Cualquiera que sea el caso, lo cierto es que socialmente, entre todos debemos contribuir a que el control sobre los dineros de la contienda política esté en primer lugar de la atención pública. Tercera pregunta: sanciones y sujetos de sanciones. Ahí me toca la campana, ¿eh? Me quedan 2 minutos. Bueno, ahí voy. Yo creí que los que le habían sobrado a Kennedy los podía yo usar, pero no. En su aspecto técnico, por así decirlo, los que de esto saben comentan que el capítulo de sanciones está razonablemente cubierto. Si acaso, parece que fuera menester reformas al Código Penal Federal con el fin de incluir de manera expresa algunos delitos electorales, incrementando su punibilidad y haciéndola comparable a delitos genéricos semejantes: robo, fraude, falsificación y uso indebido de información, entre los más importantes. También habría que irse de frente con ciertas agrupaciones y sobre todo en contra de personas físicas y su patrimonio. Y para quienes no somos especialistas en sanciones, el saber de multas de 1,000 millones de pesos nos deja sin aire y en principio bien satisfechos. No así, cuando pasa el tiempo, vemos que el daño de multas semejantes fue controlado por el PRI y el PAN, los más afectados, y que eso no tuvo prácticamente ningún efecto en los votantes, que visto está, somos de muy mala memoria. De ahí que éticamente considere que la sociedad civil debe crear instrumentos de monitoreo para que ex ante, no a toro pasado, sancionemos a los partidos con nuestro voto al momento de las elecciones. Ideal fuera la creación de un sistema en línea, concomitante, con información sencilla y concentrada, en pocos rubros y números gruesos, la cual, además de que suba al Internet, sea publicada en los principales medios, quizá quincenalmente, con énfasis particular, una semana antes de las elecciones. La sanción del dinero duele, la del voto mata. Me brinco lo de precampañas, que está bien fregón, pero de modo, debo terminar. Entre todos debemos evitar que el dinero se apodere de la política, más aún el mal habido. Los partidos y sus políticos deben comenzar a edificar mecanismos institucionales que den forma a un país moderno donde la ciudadanía sea el centro de la atención del gobierno y la política. Finalmente, la fiscalización de los partidos políticos sí se puede normar y perfeccionar con cambios en las leyes y la gobernanza de la sociedad civil. La calidad del debate político, no. Señores políticos, si hay alguno aquí, por favor, háganse cargo de ellos. Es fundamental. Gracias. Bien, muchísimas gracias a Humberto Murrieta. A continuación vamos a establecer un mecanismo para dar respuesta a todas las preguntas, que afortunadamente han sido muchas, los que demuestra el éxito de este seminario. Le pediría a cada uno de nuestros ponentes, en estricto orden, conforme fueron haciendo uso de la voz, que se tomaran 5 minutos para responder algunas de las preguntas que les ha formulado el auditorio. En ese orden, se el uso de la voz a Mari Carmen Alanís, por favor. Gracias, Cristian. Voy a tratar de hacerlo en menos de 5 minutos. Y también agrupo las preguntas que recibí en 3 temas. El primero
sobre cómo se conciben o cómo funcionarían estas dos instancias que se proponen, ya sea la Contraloría Federal Electoral como órgano especializado, autónomo, constitucional, o el consejero fiscal inserto en la propia estructura del IFE. Bueno, en la exposición señalé concretamente cuáles tendrían que ser los atributos y los perfiles de estos funcionarios, dotarlos de la más alta investidura en términos jerárquicos, si fuera el órgano autónomo, dotarlo o concebirlo como un órgano autónomo constitucional con todas las atribuciones. En fin, son dos propuestas, pero yo creo que lo más importante y que es la constante en lo que hemos escuchado en la mesa es que mientras más clara sea la norma en cuanto a las atribuciones y en cuanto a las herramientas a las que se les dota a estas autoridades para actuar en la fiscalización de los recursos, pues se disminuye el grado de discrecionalidad y sería sin duda un avance importante para la fiscalización. Recibí varias preguntas en el sentido de cómo se aseguraría la independencia y la imparcialidad de estos funcionarios si lo que se está proponiendo es que sean designados por el Poder Legislativo. Yo creo que si se logran los consensos necesarios, eso es el primer paso. La mayoría necesaria, yo propondré una mayoría calificada, pero la actuación, como podemos medir la imparcialidad y la eficacia del desempeño de los funcionarios es con su actuación. Entonces creo que lo principal es no calificar o descalificar a los funcionarios antes de que empiecen a actuar, pero sí sería fundamental, desde un punto de vista muy personal, asegurarnos del profesionalismo, de la experiencia y de la especialización en la materia de quien en su momento estaría desarrollando estas actividades. Como ya lo mencionaba el consejero Andrés Albo, el IFE cuenta con un equipo muy importante de fiscalizadores, de contadores especializados, porque es un tema muy complejo. En cuanto a otro número de preguntas que recibí vinculadas con las sanciones, bueno, yo no considero, como reseñaba Humberto Murrieta, que algunos expertos señalaban o consideraban que estaba prácticamente, o que era muy completo nuestro catálogo de sanciones y que en todo caso teníamos que ampliar el de tipos penales. Yo creo que están quizá fraseadas o podemos identificar conductas irregulares, pero no existen los mecanismos para hacer vinculantes las decisiones y, digamos, detonar los procedimientos a cargo de las autoridades responsables. Les doy un ejemplo claro. Este acuerdo de neutralidad que aprobó el Instituto Federal Electoral para evitar o para prohibir a los funcionarios públicos a nivel federal, estatal y municipal que hicieran declaraciones favoreciendo o destinaran recursos favoreciendo algún candidato o partido político. La consecuencia de que lo hicieran era un llamado del Instituto Federal Electoral, cuando sin duda hay instancias que conocen o facultadas para iniciar los procedimientos en contra de los funcionarios públicos y aplicar las sanciones correspondientes. Y también para los funcionarios de ciertos niveles, pues está, como ya se mencionaba, pues el capítulo 4 de nuestra Constitución, que prevé precisamente las responsabilidades de los funcionarios públicos, juicio de procedencia, juicio político, en fin, las sanciones quizás están previstas, pero no se actúa, no se ejercen las atribuciones de estas autoridades. La legislación electoral señala o prevé, el COFIPE, que el Instituto Federal Electoral, lo mismo para el Tribunal Electoral, contarán con el apoyo de las autoridades a los 3 niveles de gobierno, pero pues la respuesta, sobre todo en el caso de peticiones o solicitudes de la autoridad administrativa, pues rara vez es pues muy colaboradora en este sentido. Y bueno, y la última pregunta que se hace también, este bloque de preguntas
se relaciona con otro tipo de autoridades que podrían intervenir en la fiscalización. Bueno, yo sin duda creo y coincido con Humberto, debe tratarse de un órgano especializado para fiscalizar el origen y destino de los recursos en la materia electoral. Yo veo muy difícil que participen como auditores o fiscalizadores otras autoridades como, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, pero sin embargo sí tienen que de manera obligada aportar la información que le requiera la autoridad. La aplicación de las sanciones, yo veo 3 instancias: la propia autoridad electoral, el Tribunal Electoral ordenando a la autoridad administrativa, obviamente en el caso de revocar o modificar una sentencia, por la vía penal, bueno, están los delitos electorales y las administrativas. Para las sanciones a personas físicas, a terceros que han estado involucrados en el proceso electoral, pues mi propuesta sería esa, ampliar los tipos penales, que además, si ustedes recuerdan la historia de la tipificación de los delitos electorales, pues respondió a un momento de exigencia y de presión política en donde tradujeron prácticas fraudulentas del pasado a tipos penales que yo creo que ya no corresponden con los delitos o irregularidades que se pudieran estar cometiendo hoy en día. Entonces, a esa actualización me refiero. Y en el tema de sanciones también se me pregunta si las autoridades electorales estarían sujetas a la auditoría de este órgano o autoridad fiscalizadora que se propone. Definitivamente no. Estamos hablando de una instancia que se dedicaría a la fiscalización del origen y destino de los recursos de los partidos, agrupaciones políticas, las sanciones de todos los actores que pudieran cometer irregularidades en esta materia. Para el procedimiento de responsabilidades de los funcionarios ya existen las normas correspondientes y las autoridades competentes, y bueno, sería materia de otra mesa y de otro análisis. Pues creo que con esto espero haber dado respuesta a las preguntas, y si no, después de estar a sus órdenes, me quedaré un rato por aquí con ustedes. Muchísimas gracias. John Ackerman, hasta por 5 minutos, por favor. Sí, gracias. Voy a intentar hacerlo muy rápido. Son muchas preguntas, les agradezco mucho las preguntas, los comentarios, también que me hacen llegar, son muy interesantes y importantes. Aquí me preguntan qué opina con respecto a hasta los medios de comunicación, en el código, las sanciones de los medios de comunicación no están en el Código Penal Federal, solamente la administrativa. Parece en el caso del Estado de México, en la nivel federal ni siquiera. Pues obviamente está mal, hay que fiscalizarlo. Otra pregunta sobre Internet, campaña negra. En general, con ese respecto al Código Penal, aquí hay otra pregunta que dice que hay sanción penal, pero no hay administrativa, ¿no? En fin, hay varias preguntas sobre cómo fiscalizar. Yo creo que en general lo bordean el tema que facultad de muchas más, hay darle muchas más facultades al IFE, a que reformar el Código Penal, evidentemente incluyendo los medios de comunicación. O sea, los medios ahora son la nueva religión, ¿verdad? Entonces, si tenemos una prohibición en contra de los curas a que pronuncien a favor de un candidato, pues mejor también hacerlo con respecto a los noticieros en fin, igual ahí sí arriesgamos a censurar mucho, pero hay que tener un espacio para opinión y un espacio para noticias, quizás, ¿no? De visión más clara. En fin, hay que regular los medios y los poderes fácticos de una forma mucho más intensa. Es difícil, pero justamente por eso tenemos que romper de tajo con la lógica únicamente contable de autoría. Yo creo que hay muchos auditores, evidentemente, y contadores muy honrados y muy dedicados a su labor.
no es la cuestión en absoluto, pero lo que tenemos que hacer es ir más allá. El IFE, aparte de ser un auditor, tiene que ser también una especie de ministerio público, tiene que investigar, tiene que estar de una forma. Los partidos son muy inteligentes, ¿no? Van a encontrar cualquier forma de dar la vuelta a la ley, y el IFE, la institución electoral fiscalizador, tiene que ser más inteligente y tener más recursos, ¿no? Es como el combate contra la delincuencia organizada, no el narcotráfico, ¿no? Eso no lo vas a hacer nada más auditando las cuentas de los hoteles y los cines que supuestamente tienen ganado dinero, ¿no? Tienes que ir a infiltrarlos. ¿Por qué no infiltramos los partidos? En fin, no, pero no, o sea, si yo estoy pensando ahí, es realmente, como lo mencionan algunos, como una especie es una especie de combatir el crimen, lo que dice el mismo Ray Kennedy, ¿no? Que los delincuentes están organizando su propio ley, en fin, o sea, el IFE tiene que tener igual por eso es un organismo diferente, pero tiene que ser, es una cuestión combativa, o sea, no es fácil, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Cuál cree usted que sea el principal problema por el cual no se positiviza la legislación penal? Pues obviamente son asuntos políticos, como estamos diciendo. Y tienen que ser peritos en derecho los consejeros del IFE. Yo creo que no, incluso al contrario, luego los que no son abogados luego lo hacen mejor, ¿no? Yo creo que no es necesario ser abogado. ¿Tú no eres abogado, Andrés? No, bueno, está bien. Pues hay que aceptarlo, realmente luego es mejor no ser abogado que ser abogado para interpretar y aplicar la ley, ¿no? No siempre, o sea, no es una regla, pero hay que tener equipos interdisciplinarios, eso sí, ciudadanos, ¿no? Si la cuestión pues lo hace función pública, ¿no? Hace sus usuarios simulados, ¿no? El función pública en el gobierno, por ejemplo, manda personas para simular, ¿no? Que están pidiendo un trámite para ver si le ofrece una mordida, ¿no? Yo diría que podría ser algo parecido, ¿no? Hubiera el partido, bueno, te doy estos $2 millones, esto es largo, pero en fin, que si los delitos ahora, irregularidades son diferentes ahora que antes, si obviamente son diferentes, son igual de graves, hasta más graves, por eso hay que reformar la ley. ¿Cree usted prudente aplicar la fiscalización a los partidos, tal y como lo hace la Secretaría de Hacienda con su terrorismo fiscal? ¿Quién sabe si lo hace realmente, pero lo propone así la Secretaría de Hacienda? Pues sí, el IFE tiene que hacer un trabajo fuerte, ¿no? ¿Para qué sirve la FEPADE si no actuó esa impunidad institucionalizada que no fiscalizada por nadie? Es una pregunta, pues sí, ¿no? Parece. ¿No crees suficiente? Hay unos comentarios sobre la ley que dice que el reglamento, por ejemplo, del COFIPE, sí le da facultades al COFIPE para requerir información de terceros. La misma ley, ¿no? Dice que tiene que contar con la participación de los otros actores. Justamente ahí es donde el IFE retomó y fue validado por el tribunal, y ahora sí, efectivamente, tiene esas facultades, pero son reglamentarias. O sea, estas facultades deberían ser por lo menos legales y no constitucionales, ¿no? El problema es la debilidad legal, ¿no? En la base. Preguntas muy generales: ¿cómo reformamos el Estado si todo está corrupto? Pues hay que muchas cosas, ¿no? Perdón, es que son muchas preguntas para 2 minutos. Yo quisiera aprovechar para hacer un par de preguntas a Andrés, ¿no? Nada más son 2. Una, ¿ha cumplido la CIRT con el convenio de colaboración firmado con el IFE? ¿O no? Desde tu punto de vista. O sea, se firma un convenio, no hay castigo si no lo cumple, pero ¿ha cumplido o no? Es decir, se compromete a identificar cada uno de los proporcionales y, en su caso, el valor unitario de cada uno de los promocionales conforme al valor contratado, en tiempo, hora, en hoja membretada. O sea, el decir está comprometiendo aquí a decirle al IFE el precio, el tiempo, la duración de cada uno de los promocionales, y informarlo con informes parciales el 15 de abril, el 30 de junio, el 31 de julio, ¿no? La pregunta es: ¿han cumplido desde tu punto de vista o no? ¿No? ¿O tiene que ser más? Y la segunda es: el IFE va a contabilizar como parte del gasto de campaña de Felipe Calderón los anuncios del Consejo Coordinador Empresarial. Es una pregunta. El Tribunal Electoral ya pronunció al respecto. El Tribunal Electoral dijo: estos spots fueron ilegales, fueron apoyo a un candidato en campaña, no hay sanción penal para el mismo, la CEPADE ya lo ha archivado. Mi pregunta para el IFE es si ellos van a contabilizar esos como parte del gasto de campaña o no.
¿No? De Calderón, sí. Ya, ahí está. Osvaldo Chacón, luego Ray Kennedy y luego Andrés Salvo, o primero Andrés Salvo por alusiones personales. Depende del tiempo que me des. Bueno, entonces vamos a ver 5 minutos, no hay prórroga en este caso, y entonces vamos a cederle el uso de la palabra a Osvaldo Chacón, por favor. Muchas gracias. Yo sé que quieren escuchar las respuestas del consejero Albo, pero antes necesito, por una cuestión de cortesía, atender algunos planteamientos que se han hecho a la propuesta. Antes que nada, agradecer el interés de quienes las han formulado, ¿no? El primer planteamiento tiene que ver con la naturaleza jurídica de este organismo, de la Contraloría de la Legalidad Electoral, ¿no? ¿De quién depende? Es la pregunta en concreto. Es un organismo autónomo, no depende, por lo tanto, del Ejecutivo ni ningún otro poder tradicional. ¿Cómo se garantiza esta autonomía? Bueno, como generalmente se garantiza en la de los órganos constitucionales autónomos en este país, tiene que ver con la durabilidad en el cargo. En este caso se hacen nombramientos por 8 años, justamente para no generar ningún interés con los gobiernos en turno. Se garantiza la estabilidad de los contralores, únicamente pueden ser removidos a través del juicio político, juicio de responsabilidades. Esto de alguna manera refuta una de las principales críticas a la construcción de este diseño, ¿no? Generalmente, cuando se presentaron críticas a la creación de la Contraloría, se hablaba de esta como un retroceso en relación al avance que se tenía ya con el fortalecimiento del Instituto Electoral, ¿no? Pero a mí me parece que un retroceso sería regresar las atribuciones de fiscalización a organismos que no tienen garantizada su autonomía. Por ejemplo, organismos dependientes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero si estas atribuciones se traspolan o se trasladan a otro organismo autónomo y que además se trabaja en fortalecer dicha autonomía, me parece que lo único que vamos a hacer con esto, lejos de ser un retroceso, será fortalecer la función electoral y contribuir al fortalecimiento de las instituciones electorales. Un segundo planteamiento tiene que ver con el mecanismo de integración. ¿Cómo se integra la Contraloría Electoral? Bueno, se integra, en el caso de la entidad de Chiapas, a propuesta del Ejecutivo y aprobación de una mayoría calificada en el Congreso local. Me parece que este es un mecanismo que tendría que fortalecerse para darle más legitimidad a este organismo, así que en caso de que se decidiera crear una Contraloría Federal de la Legalidad Electoral, cuya propuesta la hizo la magistrada Lanis, no la hice yo, pero yo la secundo, ¿no? Me parece que sería conveniente retomar la propuesta que formuló Amador Rodríguez Lozano el año pasado en un congreso celebrado aquí en el Instituto con motivo del aniversario de la Constitución Mexicana. Y Amador propuso que esta Contraloría Federal estuviese integrada por 5 contralores, los cuales serían nombrados por las 2/3 partes del Pleno de la Cámara de Diputados, como lo mencionaba la magistrada, ¿no? Pero solamente uno sería propuesta del Ejecutivo Federal, otro sería propuesta del Consejo General del IFE, uno más sería propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uno más sería propuesta de la Facultad de Contaduría y Administración del Politécnico Nacional, y otro sería propuesta del órgano de fiscalización superior de la fiscalización. A estas propuestas pudiera agregarse la posibilidad de que los colegios de auditores, las barras de abogados u otros organismos afines de la sociedad civil pudieran hacer propuestas. Un siguiente planteamiento es cuál es el nivel jerárquico de la Contraloría Electoral. ¿Está al nivel del Instituto Electoral? Sí, esta Contraloría tendría que al ser un organismo constitucional autónomo, al mismo nivel del Instituto Federal Electoral, y por lo mismo pudiera darse el caso de que se suscitaran controversias entre estos organismos. Por lo tanto, habría que superarse esta situación de que los organismos autónomos no tienen legitimación para presentar o ser parte de controversias constitucionales. En dado caso de que se decidiera aceptar este nuevo diseño institucional, tendríamos que resolver
situación, además de que se podrían establecer otros mecanismos para resolver controversias entre órganos autónomos. Ya el profesor Ackerman hace unas semanas en un foro planteaba la posibilidad de crear una especie de coordinación entre organismos autónomos y que estos rindieran cuentas a un consejo ciudadano que también pudiera servir para coordinar sus acciones o resolver controversias, ¿no? Penúltimo planteamiento tiene que ver con que haya la Contraloría en casos de los spots que se presentaron en el proceso electoral pasado, específicamente los de Coparmex. Bueno, en relación a la experiencia chapaneca, a la legislación electoral de ese estado, la Contraloría, y este es uno de sus deficiencias, de los aspectos que habría que corregirse en el orden federal, no tiene competencia para conocer del contenido de los spots, de la propaganda en las campañas, y a mí parece que esta Contraloría tendría que ser el organismo competente para conocer de estas situaciones. Y finalmente, ya para que pueda contestar el consejero algo, ¿cuáles son las funciones de la Contraloría Electoral en torno a los actos anticipados de las precampañas? El asunto de los actos anticipados de las precampañas es uno de los asuntos más controvertidos, complejos y polémicos de la regulación de esos procesos, ¿no? En el caso de la ley electoral de Chiapas, se establece un plazo para la realización de los actos de precampaña, que son de 30 días, y los actos de proselitismo que se realizan con anterioridad a este plazo son violatorios a la ley, y la Contraloría Electoral conoce de esa violación a la ley. Las sanciones pueden ser dos. En una primera instancia, la aplicación de una amonestación pública, un apercibimiento, un llamado de atención, y si hay reincidencia, ese ciudadano puede perder la posibilidad de registrarse como candidato a la elección a la cual aspira. El problema es de conceptos, ¿no? La ley trata de hacer un desglose de qué son los actos de precampaña, ¿no? Y establece que son, al igual que en el COFITE, actos, cuando se habla de actos de campaña, son una serie de actividades públicas que tienen como objetivo llamar al voto, o obtener el voto de los ciudadanos para respaldar determinada candidatura. La cuestión es cómo se acredita que determinada actividad pública es con ese objetivo o no. Es sumamente complejo. Ya se ha hablado que los partidos son muy difíciles de atrapar, pero más que los partidos son los políticos. Los políticos son como los pescados, son muy difíciles de agarrar, ¿no? Y la experiencia que tuvimos nosotros en el proceso de la elección a gobernador del 2006 es que tenían una extraordinaria imaginación, una ilimitada creatividad para buscar subterfugios y violar la ley, y siempre buscar un argumento para decir que lo que estaban haciendo no era con un objetivo de obtener prosélitos, ¿no? Y les doy dos casos muy concretos, ¿no? Un legislador federal que montó desde un año antes de que iniciaran las precampañas, inundó de bardas del Estado en apoyo a su candidato a la presidencia, y argumentaba: oiga, yo no estoy violando la ley. Abajo ponía su nombre, ¿no?, de todas las bardas, ¿no? Yo no estoy violando la ley porque yo estoy respaldando a mi candidato a la presidencia. A nivel federal las precampañas no están reguladas, ¿no? Y lo que estaba sucediendo es que estaba posicionando su nombre ante el electorado, ¿no? Y otro legislador montó también espectaculares con su rostro, ¿no? Espectaculares enormes donde decía: hablo contigo para hablar por ti en la Cámara de Legisladores, ¿no? Ni siquiera, además era un diputado plurinominal, ni siquiera tendría que ponerse a las órdenes del electorado en concreto ahí de esa región. Pero bueno, planteo estos casos concretos para que entendamos pues lo difícil que es acreditar un acto anticipado de precampaña, y seguramente el IFE pasó por situaciones similares. Muchas gracias. Ray Kennedy, por favor. Gracias. Bueno, la pregunta que me llegó es: ¿qué tratados internacionales debe observar México respecto a elecciones y la rendición de cuentas? Bueno, existen acuerdos sobre lavado de dinero y más recientemente sobre el financiamiento del terrorismo.
Pero como el tema de financiamiento político es un tema emergente, que yo sepa, apenas van surgiendo muy lentamente algunos estándares aislados, pero no tengo conocimiento de ningún tratado específico sobre el tema hasta la fecha. Muchísimas gracias. Rey. Y ahora sí, lo que todos estamos esperando. Andrés Alba. Lo dicho, venir a la Universidad Nacional es garantía de pluralidad, de debate de altura y de franqueza. En lo que no estoy seguro es si, como lo dije al principio, debiera agradecer al doctor Hicks, al doctor Córdoba y a Pedro Salazar, que está ahí, por responder estas preguntas que igual no son fáciles de responder, pero bueno. Respecto a lo último que dijo Ray, ya la unidad de inteligencia financiera tiene una muy buena parte de los nombres de candidatos responsables de finanzas que compitieron, que participaron en campañas, y ese listado ya está en la unidad de inteligencia financiera sometida a los estándares de lavado de dinero y terrorismo. Esa es una de las aportaciones que hemos hecho recientemente. Varias preguntas. ¿Qué piensa sobre la propuesta de crear un organismo de fiscalizador autónomo al IFE? Yo lo que diría va muy en la línea del comentario que hizo don Humberto Murrieta. Creo que el punto central de este tema es la autonomía, concediendo que hay algunas cuestiones importantes. Hay que profesionalizar, hay que garantizar que los miembros sean independientes, imparciales, etcétera, etcétera. Yo creo que deberíamos de transitar y ampliar la vía instituto, pero si ustedes dicen conceptualmente estaría en desacuerdo a un organismo autónomo al estilo de el que existe en Chiapas, o a lo mejor algo propuesto por la magistrada Lanís, bueno, el punto central es autonomía. Y cito también el caso que mencionó el contador Murrieta, relativo a la propuesta que existe pues de auditar, que la Auditoría Superior de la Federación empiece también a auditar a partidos políticos. Yo creo que aquí lo que debería de avanzar, la propuesta que yo conozco, es todavía muy parcial, es todavía insuficiente. Si le va a entrar al tema, que le entre de manera que le den mayor autonomía, pues para señalar los criterios de fiscalización de partidos y demás. Y tiene un aspecto muy interesante en la línea que señala John Ackerman, la posibilidad de que entrara la auditoría, pues señala, da una dirección muy clara, pues a que la auditoría tome justamente la posibilidad de sancionar a individuos, a los miembros que manejan, a los miembros de los partidos que manejan finanzas, o en su caso que utilizan de manera inconveniente los recursos. Eso creo que es interesante. Pero yo, como señalé en mi propuesta, en mi presentación, yo sería ahora un poco más gradualista y le daría un poco más de facultades al instituto. No es contraproducente que la comisión fiscalizadora dictamine después de que los candidatos ganadores asumen sus puestos. Es suficiente una sanción económica. ¿Qué opina de la posición de Eduardo Kuchim de anular las elecciones si el candidato ganador rebasa los topes de gasto? Esta pregunta es muy interesante porque toca justamente uno de los temas que mencionaba la magistrada Lanís, el tema de las sanciones y sus consecuencias.
Este es un tema que nos tiene que llevar a la reflexión sobre las sanciones y si es suficiente el monto de las sanciones que estamos aplicando o no. Creo que el Instituto ha venido siendo consistente en los criterios que ha aplicado, pero valdría la pena reflexionar si debemos de ir más allá. En ese sentido, este sí es un buen tema para la reforma que viene. Desde luego, alguien que quiere alguna información, a sus órdenes, me llevo la nota. 3 etapas de precampañas. Yo añadiría otra, la anteprecampaña. El dinero que gastan los personajes que participan en esto también es fiscalizado con el fin de conocer su origen público y privado. Son contabilizados dentro del tope de gasto de campaña. Ahora no, pero justamente previo al registro de campaña, eso incluye todo lo que se vaya hacia atrás, si manifiesta el individuo su capacidad su intención de participar en la campaña, y aquí desde luego deberíamos de tener instrumentos que nos permitieran ir cotejando el desarrollo pues de los actos que haga este individuo para en su momento cuando se vincula al partido tener una noción clara, y en ese sentido, como decía en mi presentación, se ha avanzado. Porque la ley de Televisa ha sido un avance para la fiscalización, no es lo contrario, falta una regulación adecuada. Es un avance como yo lo veo en este momento, primero porque da acceso obligatorio a la facturación en época, en procesos electorales. Ya, eso lo da, y eso es una ventaja desde mi perspectiva. Y además permite, en términos de transparencia, dado que el IFE contrataría a los medios, tener absoluta claridad de cuánto se gasta en los medios. Aquí está la polémica de si es suficiente o se puede avanzar más o no. Pero estas dos facultades yo las acepto de mil amores. Con el fin de establecer propuestas para la reforma electoral necesaria que se dice debe hacer, considero pertinente que también se incluya la fiscalización al IFE, al TRIFE, a la FEPADE, no únicamente en términos económicos, sino también respecto a su función, resultados, actuaciones y relación con sus integrantes y partidos políticos. Bueno, nosotros nos hemos dedicado los últimos meses a hacer una evaluación interna y una evaluación externa, de la cual han participado miembros de la universidad y voces críticas. Cito recientes seminarios, por ejemplo, para analizar el PREP, donde científicos, investigadores de la UNAM participaron de manera activa directa, y se está haciendo una evaluación, y junto con esto estamos realizando una cantidad de evaluaciones particulares que van a ser complementarias con pues estos foros de modernización a los cuales se está convocando. Y lo que ha hecho también el Instituto ha sido responder a las demandas de información, creo, con más información, y bueno, pues para señalar, a lo mejor es insuficiente, pero a estas alturas ya existen los facsimilares de 560,000 actas de conteos distritales, 300 de actas cómputo distrital, todas las bases de datos desde el 17 de julio del PREP ya están en vía internet, y en fin, se está avanzando, a lo mejor no es suficiente, pero se está respondiendo. Esto es fácil. Su renuncia al cargo de consejero electoral, así como la del resto de consejeros, daría un bono positivo a la credibilidad del IFE ante el descrédito que sufre tras la simulación e impunidad que resultó del proceso electoral. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, yo en principio hago diferencia de quien está señalando el tema de la renuncia, la credibilidad del instituto, y quien lo pone con qué objetivos. Me parece que debe ser centro de reflexión del instituto qué es lo que la ciudadanía está pensando, cuál es
las lecciones que el ciudadano saca de esta elección. Pero también hay que decirlo, si me permiten la claridad, aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se habla con mucha franqueza, con mucha claridad. También creo que hay posturas contradictorias y me parece que de alguna manera poco sofisticadas al plantear el tema de la renuncia, y sobre todo pues por las personalidades que lo dicen. Yo creo que hay que ver cuál es el rumbo que toma la reforma electoral. A mí me gustaría ver en las propuestas de los señores diputados, senadores y quienes van a participar con ideas, que haya generosidad en términos de las propuestas, que se hable de dineros, que se hable de medios, y creo que la generosidad en las propuestas pudiera ser correspondida o puede ser correspondida. Si vamos a tener miras elevadas para enfrentar una reforma electoral de altura, los planteamientos tienen que ser de altura, y así el Instituto va a responder. ¿Cuál va a ser el actuar del IFE respecto a las quejas que presentó la Coalición por el Bien de Todo en contra del PAN, específicamente por los spots del entonces presidente, y respecto al apoyo brindado por el Consejo Coordinador Empresarial, que es parte también de la pregunta que hace John? Bueno, estas quejas realmente no sé en este momento, francamente, el transcurso que están llevando en pues la parte que corresponde a la investigación de la Junta General Ejecutiva. Todavía no se desahogan. Creo que son temas importantes. Yo añadiría en el caso del Consejo Coordinador que no únicamente cuando el tribunal señala que beneficia a uno de los partidos, al partido que postula al licenciado Calderón, también señala que estos spots benefician a la Alianza por México. Entonces debiera de ser equitativo el tema, y lo primero que tendríamos que hacer ya desde una perspectiva práctica y llevándolo al ámbito de fiscalización es, bueno, pues vamos a ver cómo resolvemos primero el asunto de los spots no reportados. He insistido que ahorita el universo que tenemos de spots donde los partidos debieran de mostrar facturas, etcétera, son 700,000, 140, 150,000 de televisión, y aquí se ha ido avanzando de manera importante, pero bueno, pues todavía la fiscalización y la revisión no termina. Y aquí ciertamente es importante también ver, frente a los 700,000, cuál es el tamaño de los spots. Veo que Cristian está apurando. A la solicitud del conteo de la revista Procesa junto con Leona Germán. Bueno, yo respeto la posición de la mayoría de la Comisión de Transparencia del Instituto. Creo que los argumentos que dieron son argumentos sólidos, argumentos claros, muy apegados a lo electoral. Yo me permití discrepar en su momento, como presidente de la Comisión de Transparencia. Generalmente acompaño y he acompañado, con esa excepción, las resoluciones que presenta el secretario técnico, pero en ese caso, por las razones que di, creo que pudimos haber tomado otra posición. Sin embargo, estamos en un órgano colegiado, y al momento que se toman las decisiones por el órgano colegiado, yo me parece que es lo institucional, apoyo las posiciones de la mayoría, aunque en su momento discrepé de esa decisión. Señala usted regulación en materia de precampañas.
y que será obligatorio rendir informes de los gastos. ¿Cuál es la regulación de campañas? Lo que hicimos fue un informe detallado. Solicitamos bien un informe detallado que cada uno de los precandidatos presentara sus cuentas de manera individual y fiscalizamos los gastos en medios. Esto ya está en la página de internet y también fue pues un asunto interesante. Y aquí partimos también, es un ejemplo claro del criterio del tribunal respecto a los actos anticipados. Bueno, aquí hay unas preguntas ya muy técnicas: abrir cuentas bancarias con acceso directo a los partidos políticos, fiscalizando al día, la autorización para que sean controlados e impedidos cuando llegan a etcétera. Yo lo que diría es, ya el secreto bancario, estamos haciendo uso de esta facultad y dentro de poco creo que la opinión pública sabrá de estas utilizaciones y estas nuevas facultades que estamos teniendo. Respecto a lo de John, yo diría, en el caso de ASIR y Televisa, son alrededor de 24 convenios. Esos convenios tienen dos partes. Una parte se cumplió parcialmente, la presentación, y ahí hay explicaciones contables que pueden explicar el porqué, sobre todo asuntos de pasivos y demás. Pero hay otra facultad que nos otorgó este convenio, que se está cumpliendo hasta ahora en todos los requerimientos que hemos hecho a los firmantes de este convenio, y es la facultad que otorgaron estas empresas al instituto para cotejar, para confrontar, para revisar contratos, facturas y pautajes. Y eso estamos haciendo uso de esa atribución, y yo diría que hasta ahora la experiencia que tenemos con los miembros de la industria de la radio y la televisión ha sido absolutamente positivo. Todavía tenemos pendientes algunas circulares y tendremos pendientes algunos temas. Insisto, estamos revisando spots por spots de los 700,000 y vamos avanzando a buen ritmo. Pero bueno, ahí habrá que ver. Y creo que fueron todas las preguntas que me hicieron. Perdón por abusar de su tiempo. Muchas gracias. Finalmente, Humberto Murrieta, para terminar. Gracias. Tengo aquí 32 preguntas, pero se me hace un abuso contestarlas. Además, ya casi no tengo voz. Por lo tanto, selecciono una que tiene que ver con la secrecía bancaria. Quien la hace aboga por ella, y me da enorme gusto recordar que tanto por lo que toca el secreto bancario y el financiero ya están en ley. Por eso no los mencioné. Ya dije, puede acceder a esa información, no así por lo que hace al secreto fiscal. Y luego se refiere a la información mensual de los partidos políticos, sus ingresos, sus gastos. Yo aquí lo que me reduzco a insistir y a venderles en que ojalá que haya un concepto en los partidos, en el IFE y en todo mundo, de contabilidad devengada, patrimonial, de partida doble. Transparencia Internacional ahora en este momento está llevando a cabo una encuesta, empezó en octubre, termina en marzo. El IFE como que se nos hizo a un lado. Por otra parte, es momento de decir que en comparación a la legislación al respecto de los procesos electorales, de veras México es ejemplo, es muy avanzado. En fin, dentro de esa encuesta está el asunto de la partida doble. Son 10 temas. ¿Por qué? Porque en ningún lado se está manejando, creemos, de esa manera. Y repito, no estamos viendo la película completa. Es como salirse del cine antes de saber quién es el asesino.
Señores, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, quisiera invitarlos a la mesa número 5 el día de mañana, Autoridad Administrativa Electoral, a la conferencia magistral del maestro Goldenberg y a la mesa número 6 de representación política. Muchísimas gracias.